Reinvéntate, redescúbrete, vuelve a conectar con tu esencia para transformarte positivamente y sacar lo mejor de ti. Todos los días tenemos una nueva oportunidad para hacerlo diferente, para mejorar, para sanar, para potenciar o volver a inventar nuestros sueños. Reinvéntate desde el amor. Paso a paso, ya estás aquí. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Reinvéntate desde el Amor podcast. Soy Gaby Martínez, me conecto desde Austin, Texas. Y para comenzar con el episodio de hoy, los dejaré con una cápsula de Tania Ventimilla de Azteca Deportes, filmada durante las Olimpiadas de Tokio 2021. Platicarles que hay muchos mexicanos que viven aquí, nos hemos encontrado en las calles, se acercan con nosotros y es que se han casado con japonesas o por alguna u otra razón están aquí. Uno de ellos, bueno, pues es un científico que vale la pena conocer su historia. Se llama el Paco Memo científico, vamos a verlo. En 2011, Japón fue azotado por un terremoto con una magnitud de 9.1. El desastre fue catastrófico. Ante esto, un mexicano tuvo una idea para evitar pérdidas humanas. Después del terremoto del 2011, en el que hubo el accidente nuclear en la planta de Fukushima, y durante ese incidente necesitaban ellos limpiar la zona de desastre. Un grupo de personas mayores japonesas decidieron entrar a ese lugar para poder detener la radiación. Cuando yo escuché esto, pensé, ¿por qué no se hizo con un robot? Entonces mi intención es hacer un robot que pueda trabajar con esos niveles de radiación. Él es Andrés Osorio Salazar. A sus 30 años recibió una beca del gobierno japonés para desarrollar un músculo artificial para un robot y con ello poder salvar vidas. Entonces va a entrar agua de este lado, el agua caliente va a hacer que el músculo se active y que se contraiga. Al contraerse va a ser una fuerza. Sin tener que utilizar electricidad, nada más simplemente agua caliente o cualquier líquido que esté caliente y que esté cerca de donde se va a usar el robot, nosotros podemos obtener movimiento del robot. Paco Memo, como es conocido, estudia en ingeniería mecánica, tiene un doctorado con especialidad en robótica y trabaja en el Instituto de Tecnología de Japón. En este proyecto trabajan más de 20 personas. Andrés y dos más son los encargados de hacer el músculo del robot. Ahorita le voy a poner calor con aire caliente. Este material automáticamente regresa a su posición original. Cuando muchas de estas fibras de músculo se juntan, hacen una fuerza impresionante, más o menos como 100 kilos. Me podría levantar a mí. La naturaleza no avisa y en cualquier momento puede azotar con su furia. Andrés Osorio tiene 3 años de investigar, de hacer pruebas día con día y aún le restan 2 años más para concluir el proyecto. Sin duda, un mexicano que triunfa en el extranjero y donde la recompensa más grande será salvar vidas. Tania Ventimilla, Azteca Deportes. Y bueno, hoy el episodio es muy especial para mí porque nuestro invitado es Andrés Osorio, se conecta desde Tokio, Japón. Andrés, graduado del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe en Ciudad de México, de la Ingeniería de Mecatrónica y con maestría en Ingeniería Mecánica, con especialidad en robótica por parte de Tokyo Tech. Actualmente estudia un doctorado en la misma especialidad y en la misma escuela. Bienvenido, Andrés. Gracias por acompañarme en este episodio. Muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación, por cierto. Claro que sí, el gusto es todo mío. Y pues tal como lo dice el título en este episodio, talento mexicano en Japón. Andrés, me gustaría que nos contaras cómo es que llegaste a Tokio, cómo es que decides salir de México. Cuéntanos un poquito de tu historia. Yo desde siempre, desde niño, siempre he tenido como una pasión por hacer como pequeños proyectos. Así, de niño, los proyectos de ciencia, ya sabes que como experimentos pequeños, ese tipo de cosas. Y bueno, yo de la universidad hice muchos de ese tipo de proyectos como para las materias, o sea, que eran requisitos para las materias. Y siempre me divertía muchísimo haciéndolos en equipo. Y luego, cuando me gradué, entré a trabajar a una compañía ahí en México que se llama Bastesa. Es de ingeniería prácticamente. Vende cosas que producen ahí para otras empresas y son válvulas de seguridad básicamente. En esa empresa tuve la
la fortuna de que los jefes vieran que me gustaba hacer ese tipo de cosas y me asignaron la parte de investigación y desarrollo, que no se Ok. hacía hasta ese entonces y me tocó a mí empezarlo. Empezarla. Ok, Ujú. Muy divertido porque pues hacía pruebas, hacía un buen de desarrollos nuevos ahí. claro. Me tocaron bastantes experiencias, pero aún Bonito. así yo sentía como que no tenía como las bases de investigación como tal. Y por eso fue yo que decidí hacer un posgrado, después de Ya. haber estado trabajando más o menos ahí como 3 años. Ujú. Y entonces uno de los temas que más me interesaban era robótica. Pensando en esto, decidí Japón. Me metí Wow. a una escuela de idioma, entonces estuve estudiando japonés al mismo tiempo que trabajaba en las tardes. Y así Ok. estuve un año. Y después de un año decidí venir para acá de turista. Ok, así de A ver si, vacaciones a conocer. Ajá, vacaciones nada más, para ver si sí realmente, si me gustaba como el ambiente, la universidad, ese tipo de cosas. claro. Sí me gustó. Entonces apliqué Ujú. para una beca del gobierno de Japón con Ok. recomendación de la Embajada de Japón en México. Fue un proceso que duró un año más o menos. Primero hacían como una selección basada en Ajá. los papeles que tú mandabas. Te pedían, por ejemplo, un plan de investigación, puntajes de exámenes de idiomas. Y ya después de eso te hacían un examen de idioma ellos, de inglés y de japonés, y después una entrevista. Oye, y entonces durante un año fue que estudiaste japonés y ya con ese año, o sea, ya estabas tú para ir a trabajar en japonés. Sí, y bueno, Wow. para ir a trabajar en japonés. Es que está difícil porque Sí, es es muy muy grande el diferente. idioma. Ujú. El idioma es gigantesco, entonces yo diría que no completamente para trabajar así Ok, 100% en japonés. Y pero digamos que ya al llegar ahí era como completar tu experiencia todos los días para que se te abriera definitivamente el oído y exacto, la exacto, fluidez, ¿no? ese era el plan. Ok. Sí, Ujú. Muy ese bien, era el plan. Andrés. Pues qué valiente, porque yo creo que no cualquiera se anima a ir hasta el otro lado del mundo, tú sabiendo que igual y todavía hay oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? A mí la verdad es que también Exacto, sí, Japón, me parece una de las ciudades más interesantes, más diferentes. Yo tenía muchísimas ganas de conocer Japón y justo en mi luna de miel nos fuimos y bueno, o sea, quedamos fascinados con el país, con las ciudades, la diversidad, tanto que regresamos un año después a seguir conociendo a la parte de Japón que nos había faltado y repetimos algunas ciudades que eran nuestras favoritas, como Kioto, por ejemplo, ¿no? Que en algún tiempo fue la capital de Japón y pues sus palacios, sus templos, sus parques, sí. sus museos, la comida, no, bueno, sí me Sí, encantó. igual yo cuando fui la primera vez de viaje, Ujú. me encantó, así. Dije, no, sin duda, sin duda es aquí donde Aquí quiero. regreso. Aquí regreso, exacto. Y pues Sí, habiendo la definitivamente. oportunidad. Claro, o sea, ¿tú la buscaste o cómo llegó a ti? O sea, ¿te lo ofrecieron en el trabajo? En ese entonces yo tenía una novia Ok. y ella tenía también desde siempre muchas ganas de ir a Japón. Entonces ella fue la Ah, ya. que La estuvo como encontró proponiéndolo. buscando. Ujú. Ok. Y entonces encontramos la convocatoria, creo que fue en Facebook, de Ay, hecho. mira. O sea, accesible, ¿no? Como a cualquier audiencia. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, ¿y Sí. cuánto tiempo ya llevas fuera de México? O sea, ¿cuánto tiempo ya llevas viviendo en Japón? Llegué acá en Ok. abril del 2018. Mm, Entonces sí, ya cumplí los 3 años. sí, ya 3 años y cachito. Y sin regresar a México, fui a México en Ok. enero del 2019. Entonces también ya tengo casi 3 años Y sin ir luego a con la México. pandemia y todo sin ver a Exacto, la sí, sí, familia, sí, me exacto. imagino que no ha sido fácil. Oye, entonces, ¿crees que haya buenas oportunidades para los extranjeros para ir a trabajar a Japón o a estudiar? O sea, con tu experiencia, es muy difícil el proceso o realmente sí es accesible? Yo creo que es accesible si tú estás disponible a aprender, por ejemplo, el idioma. Bueno, hay personas que me preguntan así, y justamente es eso mismo. ¿Y cómo ves? ¿Está difícil? Ajá. Y yo lo que siempre les contesto es el idioma, hace que la experiencia sea más Súper. agradable, digamos. Claro. Puedes estar aquí sin Ajá. el idioma, puedes estar Ok. aquí Del o con inglés. lo básico nada más. Ajá. No mucha gente se siente cómoda hablando inglés. Sí lo hablan, pero no se sienten cómodos. Ok. Pero, o sea, si es nada más para sobrevivir, sí, sí Ujú. sobrevives. Pero siento yo que le da un extra gigantesco que tengas el idioma. O sea, puedes Claro. relacionarte con las personas mucho más. Se disfruta Y más, ¿no? entonces, Alex. desde ese punto de vista, si estás abierto a aprender el idioma, aprender un poco Ujú. la cultura, que sí hay También. varias diferencias por ahí que son diferentes, Muchas, varias cosas ¿no? que son diferentes. Ajá.
Por ejemplo, mi profesor, mi supervisor que tengo el posgrado, Ok. siempre me ha dicho, ¿y tú no conoces a alguien que esté interesado en estudiar así como tú, con las Mm, mismas, digamos, trayectoria, con claro. una carrera en el extranjero y que a que empiecen a hacer un proyecto de investigación por acá? Sí. Y pues sí, sí les he dicho a varios conocidos, pero pues de eso a que ellos estén No se animan. interesados, ajá, Sí, está no cualquiera. interesante, pero o sea, si hay alguien que esté interesado, Dispuesto. Ujú. sí, muchos profesores, supervisores están abiertos a esa posibilidad. Ah, perfecto. El gobierno japonés, he sabido yo que tienen varios programas para apoyar Becas. al talento. Ay, wow. Aquí Extranjero. se habla mucho de la edad media de la población. Ujú, Se habla ujú. mucho de que en los últimos años está siendo muy grande. Ok. Entonces, el gobierno, para contrarrestar esto, Ujú. ha Busca. hecho varios programas para aceptar trabajadores extranjeros. Y el Ok. enfoque es ese, básicamente, conseguir a alguien Ujú, que sea, bueno, que tenga ya un estudio, darles estudios de posgrado y ujú. apoyarlos para cambiar el estatus de beca para poder trabajar por acá. Oh, ok. Entonces, No, pues es muy completo, ¿no? Todo el ujú. apoyo. ¿Y a ti cuánto tiempo te falta para terminar tu doctorado? Estoy en el primer año apenas del doctorado. Son 3. El programa era un total de 6 años, se supone. Sí, bueno, de maestría y doctorado, ¿no? Ah, vale, los dos programas, ok, los dos Ajá, grados. un año de idioma y de investigación como para empezar, Sí. 2 años de maestría y 3 de doctorado. Ah, súper bien. Entonces ya voy un poquito más de la mitad. Ay, felicidades, Andrés, enhorabuena. Pues que lo sigas disfrutando muchísimo. Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia como extranjero al vivir en una cultura como tan diferente a, por ejemplo, a Latinoamérica, a la de México? Siendo una cultura tan diferente, creo que ha sido importante siempre estar abierto y observador a las cosas Ujú, nuevas. Pues todos los días aprendes algo diferente, o sea, hasta del sí, idioma, alguna palabra que nunca habías oído, claro, que es sí, diferente a lo que tú estás acostumbrado. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, sí. lo que me pasó mucho justo cuando fui a visitar a México en 2019, que ya Ujú, llevaba un año por acá. Yo me acostumbré mucho a las charolas de dinero de aquí. ok, Yo me imagino que si las has visto, que son cuando pagas en las tiendas, por ejemplo, en los Oxxos, pones el ajá, dinero en una charola, no se lo das directamente a la persona encargada de la tienda. La sí, pones en la charola y ya de ahí lo toman. Y la charola la dejan como en el mostrador. sí, Y sí, sí, me entonces, tocó. cuando fui a México, se me fue por la costumbre, no sé, y ponía el dinero ahí en Claro, el mostrador. Y la gente a veces me miraba así como, bueno, porque podría interpretarse como algo rudo. sí, claro, como que haces, ¿no? Como que este contacto físico. Hay muchas cosas que son diferentes, no todas. Pero las máquinas de tickets, por ejemplo, también afuera de las tiendas ponen su máquina expendedora de tickets y tienes que poner el dinero y pagar ahí. Y te dan un pequeño ticket que tú le enseñas a la persona en la tienda. Al principio no sabía cómo funcionaba ese asunto. Claro. Además, porque muchas veces las etiquetas están completamente en japonés y no te las imaginas. En especial la comida es todo un rollo en el idioma. Sí, a nosotros nos tocaron algunos restaurantes en donde la carta sí estaba en inglés, pero ya nos metíamos un poquito a zonas ya más locales y los menús nada de inglés, o sea, puro japonés. Y la verdad es que no nos arriesgamos a pedir algo que no nos íbamos a terminar. Entonces decidimos ir a zonas un poquito más concurridas. Siento yo que los restaurantes así en zonas turísticas sí son un poco más caros. Ok, Entonces, como para comer de ahí diario. no es como lo aconsejable. Lo bueno es que todos los platillos están muy ricos. Ajá, No la nos verdad es que su interesamos. cocina, bueno, al menos a mí me gusta mucho, por ejemplo, el ramen. Y bueno, yo soy amante del té verde, entonces, no, bueno, Ajá. yo disfruté muchísimo mi ida a Japón. La separación de basura es diferente que en México. Aquí Ok, la basura se separa muy estricto, para empezar. ujú, Se separa basura, combustible. Bueno, y también es diferente de acuerdo a la ciudad donde estás viviendo. ya, Incluso la alcaldía, digamos. Aquí donde yo estoy, en combustible, incombustible, reciclable, que sí, incluye latas de aluminio, vidrio, plásticos. ajá, plásticos, y Ujú. basura de gran tamaño. Me falta una. La tengo pegada en mi puerta porque, Para porque no sí. olvidar, Ajá, la claro. guía. ¿Y esto qué es? ¿Esto es combustible o no combustible? No lo sé. Yo lo Sí, pondré en porque combustible. realmente no te preguntas eso en el día a día. Exacto. Y cada una tiene su día especial. O Ok, sea, donde si pasan a la tienes que recoger. sacar a las 8 de la mañana, lo pones afuera y ya se la llevan.
exacto. Cartón es diferente. Cartón no es el mismo día que reciclable, es el que me faltaba. Aquí, por ejemplo, en Austin, el cartón sí va con lo reciclado. Entonces, qué importante si realmente echarte un clavado para conocer como los lineamientos de cada municipio, como dices. Porque, o sea, ¿qué pasa si te equivocas? ¿Te multan? Es lo que te quería contar. Me pasó al principio que yo decía reciclables. Muy bien, incluye latas, Ujú. aluminio y latas de conserva, vidrio, y a mí se me hizo fácil. Dije, pues es el mismo día, se saca todo lo reciclable el mismo día, lo voy a poner todo junto en la misma bolsa. Y cuando volví a ver, habían sacado mi bolsa del bote de basura y le habían puesto una etiqueta. Te aceptamos esta basura por la siguiente razón. Y entonces, pues me tuve que esperar la siguiente semana para la Para volver a ponerla. Pero no multa. te sancionan. Ok. No te Bueno, sanciona, nada más al es menos. como una advertencia. Ujú. Entonces hay que aprender. ¿Qué otra cosa? Lo del súper también es muy diferente. Siento yo que en México el súper se hace para una semana, o sea, compras todo lo de la semana, Sí. pero acá se hace el súper diario. Es muy común Wow. que la gente haga el súper diario porque el súper está muy cerca de las casas. O sea, Pero, a ujú, distancia que puedes caminar, ¿no? Ujú. exacto, pero son súper chiquitos, la mayoría, casi casi como si fueran Oxxos. ¿Y Ujú, tú haces el ujú. súper entonces diario? Sí, generalmente, digamos que de las cosas que se consumen ya más continuo, como el arroz, ese tipo de cosas, sí, Sí. sí las compro a granel. Para que te dure más días, ¿no? Porque también, no sé si tiene que ver también Ajá, exactamente. con el tamaño de los apartamentos que son más chicos, por ejemplo, que a lo mejor Claro. tienes un refrigerador un poco más pequeño y no te cabe tanta comida para toda la semana. Exacto, esa es la razón, de hecho, justamente que no cabe tanto como para guardar para Para tantos acumular. días. Ajá, exacto. Ok, entonces vives más del día a día. Sí, sí, exacto, sí. ¿Alguna vez comiste bentos? Sí, que son unas cajas que ya están armadas con diferentes preparados, ¿no? Como arroz, pescado, algunas verduritas o incluso postres también, algo dulce. Ajá, exacto. Sí, también mucha gente come de esos cada día. Como son tan baratos, Ah, todos súper los bien. días se pueden conseguir uno de esos sin problema. Ujú. En Pues más especial la gente, fácil. ajá, gente que trabaja en Ujú. oficinas, hace eso, o va a un ramen, ¿no? Muy práctico. Aparte, yo creo que comes de diferentes grupos nutricionales ya en un mismo plato. Que Una no es lista. diferente más bien. A ver lo de la burocracia. Está curioso porque todo se tiene que hacer en papel. Si tienes que hacer algún trámite, Ah, tienes que ir sí, a la alcaldía, a la ok. oficina, y hacer un papel físico, y Ujú. luego ellos lo transcriben a computadora o a máquina. Y es un trámite por cualquier cosa. Creo que esa es parte de la experiencia como extranjero, porque hay trámites extras, como por ejemplo registrarte tu domicilio, de registrar tu seguro, ese tipo de cosas. Claro, vas Pero pues adaptándote todas esas cosas no te las dicen. hasta Llegas aquí vivirlas. y por experiencia. Muy bien, Andrés. Oye, Ujú. ¿y cómo fue la pandemia para ti estando en Japón? Al principio fue muy difícil. Aquí nunca ha habido como tal cuarentena, de que el gobierno obligue a la gente a quedarse o a las tiendas las obligue a cerrar. Nunca ha Ajá. habido como tal así tan fuerte. Lo que sí ha habido son como recomendaciones del gobierno. Cuando recién empezó la escuela, la universidad la cerraron completamente. Las clases fueron Y, online. ajá, las clases se convirtieron online. En seminarios como donde haces pláticas con los profesores y otros alumnos y seguir con tu investigación y así. Y en uno Ok. de ellos, al final, en los anuncios dijeron que no se va a poder acceder al, al laboratorio. Ah, Entonces, si tienen ajá. algo que quieran llevarse, que necesiten llevarse, les damos autorización para que puedan Perfecto. seguir haciendo su trabajo. Mm. Entonces, yo pedí permiso de llevarme mi experimento. Claro, para tenerlo en tu casa, ¿no? Entonces, lo tenía aquí, justo aquí al lado de mí, haciendo los experimentos por activo. Obviamente, una versión como light del experimento, No no el tan completo. grande. Por cualquier Sí, sí. explosión o... Como mi experimento tiene agua, llévate el experimento a la regadera y ahí hazlo, me decía. Y lo malo fue Iba. que, bueno, cuando ya me iba a graduar de la maestría, o sea, tenía que preparar los resultados para la tesis y todo, y a fuerzas tenía que llevármelo. Claro. Y ahí en Japón, todo el uso de cubrebocas, o sea, si era obligatorio, digamos, la sana distancia. Obligatorio como tal, ¿no? Ujú. Pero la gente sí lo usaba. No se tuvo que hacer obligatorio, más bien solita la Ahí gente. la cultura ya es diferente. No sé si te diste cuenta cuando viniste, pero sí ya hay cultura de uso de cubrebocas. Sí, yo de De la, repente decía, ¿por qué usan cubrebocas? Y luego nos explicaron que era como si tú tienes alguna gripe, por más leve o fuerte que sea, por respeto a los demás y para no contagiar, usas un cubrebocas. Entonces ellos, pues sí, como dices, ¿no? Ya lo tenían en su cultura.
Exacto, sí, ya existía, no fue algo nuevo, digamos. Ajá. Sí, todos los inviernos, en temporada de influenza y así, en el transporte público, pues mucha gente veía. O sea, ahorita todo Mm, mundo con todo el cubrebocas, mundo. pero antes era así, un porcentaje grande de gente ya tenía cubrebocas y no había. Y no había Pues aquí, problema, la aquí gente no ya. fue, sí, aquí no fue choque para nada. Que bueno, por una parte fue como para ellos más fluido, ¿no? Hacer estas adaptaciones. Sí, exacto. Y Ahorita seguimos siguen teniendo usando que usar. cubrebocas. Ujú. ¿Y cómo La les fue después distancia. de las Olimpiadas? O sea, ¿sí hubo un repunte de casos o realmente no? Antes de que empezaran los Juegos Olímpicos hicieron declaración de estado de emergencia cuando los Ujú. casos son graves, un mes más o menos antes de que empezaran, me parece. Pero por lo que yo he visto en las noticias y así, no hubo realmente gran influencia de los Qué Juegos. bueno, O sea, sí, las medidas que tomaron sí fueron muy buenas. fueron efectivas. Qué bueno saber Ujú. eso. Y bueno, regresando un poco al tema de lo que es tu proyecto, en lo que estás trabajando ahora, Andrés, en México se acaba de vivir un temblor medio fuerte de magnitud 7.1 el pasado 7 de septiembre. Y bueno, sabemos que en México y en Japón, pues son países de zonas sísmicas. Entonces, relacionándolo con lo que estás trabajando, cuéntanos, ¿de qué trata tu proyecto? El proyecto es de hacer un robot que sea resistente a dosis altas de radiación Ujú. usando músculo artificial. Este proyecto, desde que yo estaba en el TEC, había hecho yo algo similar usando este tipo de músculo Ah, artificial en una clase de diseño mecatrónico. Elegías tú qué tema querías ujú. y yo elegí este justamente. Se le llama aleaciones de memoria de forma. En estas aleaciones, cuando tú le aplicas un calor, un cable o lo que sea, regresa a una forma original que tú le pones Mm, con temperatura. Entonces, por ejemplo, si digamos es un cable, ¿no? La forma ujú. original es un cable corto y tú lo deformas, cuando le vuelves a aplicar calor, regresa a la forma corta que al regresar hace una fuerza que es bastante grande. Entonces, usando este principio se puede hacer un músculo. Y la ventaja de esto es que como nada más necesita calor, no se necesitan circuitos eléctricos ni nada para controlar. Uno de los problemas que tienen los robots en zonas de desastre nuclear y ese tipo de cosas es que se degradan muy rápido. En especial los semiconductores se Ok. degradan muy rápido y dejan de funcionar. De hecho, lo que se hace ahorita en los nuevos robots, nueva tecnología, es planear el robot para que sea con partes intercambiables, así de plano, de que se degradan tan rápido. Y lo que yo propongo es más bien hacer un robot que no tenga partes electrónicas que se degraden y que pueda aún así operar en estas zonas de desastre. Entonces, el proyecto viene, te digo, desde que yo estaba en el TEC haciendo ese tipo de proyectos allá. Wow. Obviamente no estaba enfocado a hacer el robot, no tenía ninguna aplicación como tal en ese entonces, pero la idea viene también en parte de otra clase que tomé en el TEC, justamente, Ajá. ingeniería nuclear, donde tuve que hacer alguna vez una presentación. Entonces, sí, justamente cuando hice yo ese proyecto de la planta de Fukushima, pensé yo, ¿por qué no se hace con robots? Y Claro. entonces, ahorita en la maestría y en el doctorado es el objetivo al que quiero llegar. Desarrollar. Genial. La verdad es que es como muy inspirador. Todo lo que estás haciendo yo creo que tiene o va a tener un impacto muy positivo, sobre todo para zonas como en Japón, que ahí sí las plantas nucleares pues están presentes. Ujú. Oye, ¿y a ti te ha tocado vivir algún temblor en Japón? Sí, te puse miles, pero sí, son muchísimos ¿Muchísimos? ¿Cómo temblores. crees? Muchísimos. Es que ¿Son fuertes? no, la mayoría nada más son como que te arrollan, casi, Ok. casi. Siento yo que a diferencia de los de México son muy cortos, así digamos, menos de 5 segundos de temblor. Ah, pero sí se Nada más sienten. sientes como que te mueven el tapete y ya. Wow, qué impresión. Bueno, primero se escuchan, de hecho, como que cruje la casa y luego ya empiezas a sentir. Es como tu aviso. Oye, ¿y cómo es ahí la prevención, digamos, en las alertas sísmicas? Porque en México pues empieza a sonar la alerta sísmica, ¿no? Incluso en tus aplicaciones del celular te avisa como 30, en 38 segundos va a temblar. En Japón, ¿cómo es? En México está súper bien eso, la verdad. Sí. Acá, si no es grande, 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 no te No te avisan. Entonces, avisan. de repente nada más llega Y y lo ya. sientes y ya. Y lo sientes, ya tembló. Ah, ok. Ok, gracias por avisar. ¿Y los que son más grandes sí Ajá. tienen alguna alarma? O... Sí, mandan un mensaje. Todos los celulares comprados aquí en Japón que están unidos a una red, donde les pueden mandar directo un mensaje, una Ok, notificación al celular. Creo que sí me tocó 2 veces, una cosa así, de a las 6 de la mañana, una alarma fortísima, porque además todos los celulares suenan. te Y despertaron. me tocó que sonara fuertísima y que el temblor fuera nada. Muy leve. También me ha tocado estar en tiendas y así en zonas, lugares públicos y que haya un Público. temblor más o menos grande.
la gente no ¿Apenita? reacciona. Siento yo que allá en México cuando tiembla, la gente sale de las casas y así, ¿no? Unos 5 o 10 minutos afuera a ver que todo esté bien. Aquí Sí, siento que no, nadie sale de las casas cuando tiembla, ni siquiera de ok. las tiendas. Estaba haciendo compras y empezó a temblar y me acuerdo que vi una encargada de la tienda que volteó Sí, así hacia arriba y dijo, ah, un temblor. Y siguió trabajando. no pasa nada, es nuestro día a día. Y Así, también en algún seminario, oh, mi profesor, justamente igual, ah, está temblando. está temblando. Muy bien. Y tú no estabas así como de hay que salir, como Y sí, con más casi corriendo. expectativas. Evacuación, evacuación. Sí, claro, porque sí, o sea, la gente en México sí nos alarmamos. Y en el dormitorio en el que estaba, yo tuve muchos conocidos de muchas partes del mundo. Y Ok. tenía unos amigos de Turquía que también nunca habían sentido un temblor. Entonces, la primera vez que les tocó, ellos vivían en el segundo piso del dormitorio. Nos contaron que ya estaban medio cuerpo fuera de la casa, saltando desde el balcón. Querían huir, me imagino, sí es un shock. Y lo curioso es que no fue una sola persona de Turquía, fueron varias personas que me dijeron, yo ya estaba a punto de saltar. Me llamó mucho la atención. Y pues sí, depende de cada quien cómo reacciona a ese tipo de Ujú. cosas. Sí, sí, nunca ha tocado vivir eso, pues la verdad es que sí es una sorpresa. Sí, y aquí están tan acostumbrados que tienen bastantes cosas como para reducir los efectos. Hay como estándares. En el laboratorio, por ejemplo, no puedes tener cosas apiladas una encima de otra para evitar que se caigan. Cuando tienes una estantería grande, tienen que estar ancladas a la pared o tienen que estar fijas al techo. Qué bueno, porque realmente sí su planeación es muy segura. Conciencia, digamos. Eso Ah, hace exacto. falta, yo creo que en México, Sí, tener un sí. poquito más de conciencia y de cultura sobre cómo reaccionar y seguir los protocolos que ya están Ujú. establecidos. Oye, y en este proyecto que trabajas con Mm, compañeros, ¿son japoneses o como dices, turcos, o sea, hay de diferentes nacionalidades? sí y no. O sea, como tal, en los proyectos hay como una persona encargada Ok, y esa persona es el que va a escribir, digamos, el artículo de investigación y también el ok. que hace los experimentos y todo. Pero es colaborativo por lo de los seminarios que te decía. Miembros del laboratorio hay de todo el mundo. Personas de Alemania, de Italia, de China, Mm, Corea, pues se vuelve de más América nada más. completo, ¿no? Casi siempre estoy solo yo. México. Sí, solo yo. Oye, y aparte de trabajar en tu proyecto, ejerciendo tu profesión de ingeniero, vi que estuviste de voluntario en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Cuando me aceptaron, una de las cosas que pensé fue, ah, muy bien, me va a tocar estar en los Juegos Olímpicos. Y entonces llegué y apliqué al programa de voluntarios de Oh, parte de la Asociación Olímpica. Pues desde el 2018 ya tenía un ratote que había aplicado. Bueno, hay muchísimos roles que pueden hacer los voluntarios, entonces tú eliges ujú. como el que más te guste. Entre ellos estaba, por ejemplo, ayudar a las personas, a los invitados, digamos, a los espectadores, ayudar a Sí. los atletas, hasta Ok. soporte técnico creo que también había. Pero ya de ahí ellos te asignaban uno. Me tocó a que me asignaron en el área de soporte de idioma. La verdad es que sí era el que quería. No, cuando me asignaron, tuve entrenamiento específico para ese tipo de rol Ujú. y ya fue que me enteré que iba a ser para hacer interpretación para los atletas. No, qué Entonces bueno. tuvimos como entrenamiento de cómo tomar notas para hacer interpretación y cómo se debe hacer la interpretación como tal. Sí. Y esto fue en 2019. Y luego se pospusieron. Claro, sí, Entonces, se cambiaron. sí, después de que se pospusieron, ya no tuvimos tanto entrenamiento como tal. Ya después tuvimos otra vez ya una guía como un poco más específica de qué es lo que íbamos a hacer. A mí me tocó Ujú. estar en el campo de tiro con arco, Yume Mm. no Shima, apoyo de idiomas. Sí, básicamente ayudarle a los atletas, cualquier cosa que tuvieran de problema con idioma, principalmente enfocado a las entrevistas con prensa, Ah, tanto la vaya. prensa televisión como la prensa Ujú. escrita. Pero también incluía, por ejemplo, doping, que tuviera Ah, claro. problemas de comunicación con el doctor, o en la ceremonia de premiación, Mm, si algún atleta que no hablara inglés o japonés mm, necesitaba apoyo, también nos tocaba dar la explicación de cómo iba a ser la entrega de premios. perfecto. Muy interesante, la verdad. Sí, muy bonita Creo que sí tuve el experiencia. privilegio de estar dentro de de la Tras ubicación y ver los bambalinas. juegos. Me imagino que sí es como otra perspectiva. Y que tú has buscado todas estas experiencias, ¿no, Andrés? O sea, vas, te sumerges en la cultura japonesa y no es suficiente ya tu proyecto ni tu doctorado. O sea, tú vas por más y por estos eventos que son como yo creo que te quedan para toda la vida, ¿no? Gracias. Y sí, sí, fue una muy bonita experiencia. No nada más de ver los Olímpicos, también de conocer la cantidad de gente que estaba ahí en el equipo de idioma. La verdad es Ujú. que son muy admirables todas las personas que están ahí Mucha en el gente. equipo. Oye, y como hemos comentado a lo largo de episodios del podcast, reinventarse es un proceso, ¿no? Pasamos por mil emociones, por miedos, incertidumbre, pero también son etapas en donde más podemos crecer. Para ti, Andrés, ¿qué ha sido lo más
difícil de reinventar tu vida en Japón? Sí, yo creo que yo estaba muy acostumbrado a mi vida en México. Ujú, Siento yo que estaba como en una zona de confort. O sea, tenía mi trabajo, que sí me gustaba. Yo vivía en la casa de mis papás, vivía con mis hermanos, entonces yo estaba muy acostumbrado a vivir con mucha gente. ujú. Sí, tu familia, Compartía cuarto con mis hermanos súper y, acompañado. ajá, súper acompañado todo el tiempo. Entonces, pasar de eso a vivir solo prácticamente Sí. de no conocer a nadie y tener que, Mm, bueno, tener en México como tu círculo de apoyo, círculo social, ujú. o sea, en caso de que algo pasara, Sí, ahí tenías están. muchísimas capas de ayuda. O sea, necesitaba algo inmediato, pues, tenías tu familia. Si necesitabas algo un poco más, que tu familia no te puede ayudar, tenías amigos y así. Y pasas Ujú. de eso a no tener nada, básicamente. Sí, Pero a es que verte solo. fue algo interesante. Sí, no es Yo fácil. creo que sí, esto fue lo que ¿Qué más me más? costó trabajo, pero en realidad siento yo que fue algo natural. Sí tuve que pasar por etapas y Ujú, agradezco mucho también eso a mis amigos y a mi familia mm, que me ayudaron con esa transición. Poder, por ejemplo, hablar con ellos, eso mm. fue una gran ayuda. No es como de un día para otro ya no sabes nada de tu familia, ¿no? O sea, ahorita, gracias a todos estos medios, a la tecnología, pues podemos seguir en comunicación y eso como igual ayuda un poquito como a ir soltando poco a poco. Claro, y es lo que les decía a mis amigos justamente. Hicimos quién sabe cuántas fiestas de despedida y todos estaban diciendo, oh, ya te vas, ya te vas. Y yo, no voy a morir, nos vamos a Ajá. poder seguir hablando, ¿eh? Y también sí tuve la fortuna, los 4 amigos ya me han venido a visitar, que se Ah, quedan aquí wow. en el departamento y nos vamos. A turistear. Sí, la verdad es que eso ayuda. Eso ayuda mucho y bueno, aparte tuviste que vivir ahí pandemia, yo creo que también esos son de los momentos en que pues creces mucho, ¿no? O sea, como momentos de introspección son los que te hacen valorar todo lo que a lo mejor tenías en tu país, tu familia, tus amistades, como habíamos comentado. Y bueno, también yo creo que es una motivación también para moverte y para crear pues nuevas relaciones, nuevas amistades al lugar al que llegas. Sí, eso es de las cosas también que más agradezco, como la oportunidad de tener tantas nuevas relaciones. Te siento yo que Tokio es una ciudad muy cosmopolita, tiene Ah, estudiantes, tiene trabajadores de muchos lados diferentes. En parte es una ventaja, en parte es una desventaja, siento yo, porque me pasó mucho al principio, que yo hacía amigos con personas, por ejemplo, de España, de cualquier país de Europa, pero que nada más estaban aquí por tiempo limitado, por ejemplo, un año. oh, Entonces ya tenían que regresar. Y a pesar mm, de que se habían convertido en mis muy buenos amigos, ya se tenían que ir. empezar desde cero otra vez. Ah, exacto. Eso fue Oh, en parte difícil, pero en parte también es padre porque yo sé que son buenos amigos y que si en un futuro llegaré a ir a Europa, tengo conocidos por allá, digamos. exacto, tienes las puertas abiertas y sí, es sumar más y no restar, ¿no? Ujú. Y ahora del otro lado, de toda esta reinvención, ¿qué es lo que más agradeces? Yo creo que justamente eso que decías tú hace rato, tener como la oportunidad de hacer introspección, como que estar expuesto a una cultura tan diferente, sí te hace tener Ujú. bastante introspección, como qué estoy haciendo yo, qué tengo que hacer yo, cuál es mi rol, digamos, Wow, sí. en esta nueva cultura, en esta nueva sociedad. Y creo que el hecho de también estar, pues, sí, en una cultura tan diferente te hace ser muy observador y absorber muchas cosas nuevas. Siento que eso es algo con lo que me voy a quedar, si yo me regresara a México o no. Es algo que seguiría haciendo, de ser como consciente de yo en la sociedad, cuál es mi rol. La otra cosa es que haya podido tener la oportunidad de venir aquí y tener un impacto con mi investigación, con lo que estoy haciendo. Es algo que le agradezco mucho a esta reinvención. Y te lo has ganado, Y Andrés, la, desde tus estudios, ¿no? Esta semillita que estaba en ti de los robots y de los sismos y ahora todo lo que estás logrando, ¿no? Y la otra cosa es que también le agradezco mucho haber descubierto nuevas pasiones mías, que yo Wow, tenía cuéntanos. ciertas ideas de la fotografía, Ujú. que es muy popular. Desde siempre me ha gustado, siento yo, pero teniendo tantos lugares diferentes, mi intención era pues, enseñarle a mi familia, a mis amigos, cómo era aquí el día a día. Y eso combinado con que hay muchísimas oportunidades para comprar equipo fotográfico usado, Ah, muy barato, perfecto. Qué bueno. como que me dio el empuje que necesitaba al final. Ya vas. Fue muy bonito. He tenido muchísimas bonitas experiencias con eso. Sí, yo que Y te sigo en redes sociales
sociales, en Instagram, veo todas tus fotos y digo, wow, qué bonito punto de vista con el que Andrés toma y proyecta Japón. Gracias. A mí me gusta tomar un nuevo tema y profundizar, o sea, ir hasta lo más profundo que se puede. Profundicé fue en fotografía análoga, la viejita, con rollo casi casi. Fue súper divertido, justo en la pandemia. Una de las cosas que hice fue así, desde revelar los rollos aquí en mi departamento. Súper bien. Cañar, todo el proceso. Mira, pues tu tiempo bien invertido. Y la otra pasión que descubrí por acá fue la cocina. A veces sí se extraña. Obviamente la comida mexicana no tiene comparación y tampoco vas a encontrar restaurantes por acá que se aproximen Claro. a unos tacos No. de por allá. Ay, qué rico. Entonces empezó porque quería comer cochinita pibil. Uf, el antojo, ¿no? Y pues no es de que puedas ir a una tienda a conseguir cochinita. Entonces es divertido desde buscar los ingredientes por acá, yo creo así, encontrar las tiendas específicas que venden el achiote, por ejemplo. Ese tipo de ingredientes tan especiales, sí, hasta cocinar por acá. Es algo que agradezco mucho. Sí, es que el cocinar también tiene su magia y está padrísimo que toda esta experiencia te ha permitido tener este autoconocimiento y que explotas en diferentes etapas de tu vida, ¿no? Como lo acabas de mencionar, la cocina, la fotografía. Entonces, pues qué padre. O sea, eso es lo más importante al final del día. Y ya para ir finalizando, Andrés, ¿qué consejo le darías a las personas que en este momento se están pensando, se están planteando si aceptar ese nuevo proyecto en otro país? Vivir en un nuevo país es aprender nuevas cosas todos los días. Entonces es muy importante que estén abiertos a poder recibir esas nuevas cosas, a recibirlas y ya sea darles tu propio giro personal o recibirlas como tal. Yo creo que es una de las cosas más importantes. En segundo lugar, dar el paso. Básicamente, no te quedes entre y si lo hubiera hecho o y si me hubiera quedado, no. O sea, dalo y avanza, toma la decisión. Yo creo que desde mi posición, que siento yo que fue privilegiada, cualquiera de las dos decisiones que hubiera hecho, si quedarme en México, venir acá, cualquiera de las dos hubiera tenido diferentes experiencias, diferentes formas de avanzar personalmente, pero el chiste, desde mi punto de vista, es tomar la decisión y darle seguimiento, no mirar hacia atrás. Y lo otro es algo de lo que yo me apoyé mucho cuando yo estuve por acá, justo cuando extrañaba México, es de la red de mexicanos en el extranjero. En muchos países, si no es que en la mayoría, hay una red bastante abierta y que te da la bienvenida muy fácilmente de mexicanos que viven en el país y que tienen experiencias similares, digamos, y que te pueden apoyar bastante. Yo te acogen. siento yo que me tardé mucho en unirme a este tipo de redes, pero la verdad es que sí lo recomiendo bastante. Pues ya saben, todos los que se están por mudar o llegando a un nuevo país, también es otra alternativa para no sentirte tan lejos de tu país. Y Andrés, ¿cómo te pueden contactar todos los que nos están escuchando? Tus contactos, tal vez alguien interesado en LinkedIn o en seguirte ahora que estás emprendiendo la fotografía en Instagram. ¿Cómo estás? Sí, claro, en LinkedIn, en Instagram. Si hay alguien interesado en conseguir un profesor para hacer su investigación, el chiste es seguir fortaleciendo la red de mexicanos por acá también. Totalmente. Muchas gracias. En Instagram yo estoy como Andrés-OS y en LinkedIn me pueden encontrar como Andrés Osorio Salazar. Perfecto. Ok, entonces ya saben, todos a contactar a Andrés por cualquier duda o experiencia que quieran hacer en Japón. Muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés. De verdad es admirable todo lo que has hecho, que no te rindes, que vas por más siempre y que nunca pierdas esa chispa que tienes para alcanzar todos tus sueños y hacer de este mundo un mundo mejor. Muchas Muchísimas gracias. También por la invitación, por la oportunidad. Te agradezco mucho. No, de qué. Es un placer, Andrés. Chao. Los invito a suscribirse al canal del podcast y a darle clic en la campanita para que te llegue notificación cada que suba un nuevo episodio. Hasta la próxima.